Internacional de los Archivos permite la posibilidad de conocer, entre otros, y en este caso concreto, el interior del diocesano, que normalmente no está abierto a visitas del público, sino martes y viernes a investigadores o personas que vienen a consultar. Es decir, este archivo no es como el museo, que se puede visitar todos los días. Aquí no se viene a ver nada en concreto, sino a consultas o por lo menos a realizar labor de investigación. Pero todo eso nos lo contará la archivera Margarita Rodríguez de Alisal, que nos acompaña en esta mañana en la que nuestro objetivo es que ustedes conozcan no solo la exposición, sino lo que es las dependencias del Archivo Diocesano. Pues la verdad es que, Margarita, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por querer celebrar con nosotros el Día de los Archivos. Bueno, es una oportunidad de llevar los archivos, o por lo menos esta exposición, hasta casa, hasta la cocina, que decimos nosotros, ¿no? Y para eso pues vamos a hablar del archivo y en esencia eres tú la que mejor nos lo va a contar. El tema elegido para esta visita, para esta jornada en concreto, para visitar el Archivo Diocesano, en esta jornada de puertas abiertas, pues es una exposición de documentos seleccionados por Margarita y concretamente el conjunto bibliográfico expuesto tiene un elevado valor patrimonial, así nos lo han contado, y es una oportunidad para conocerlo con detalle y por supuesto de forma gratuita durante esta jornada del viernes. De todas maneras, si ustedes no han tenido la oportunidad de venir aquí este viernes, nosotros lo vamos a contar durante muchos días para que ustedes conozcan el archivo. Queremos llevarlo hasta la cocina de casa, como decimos normalmente. En la muestra expuesta hay libros de coro o cantorales de música gregoriana que han sido inventariados por dos investigadores con amplia experiencia en estas tareas, como son el benedictino Juan Pablo Rubio, profesor de liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma, y Santiago Ruiz, profesor de musicología en la Universidad de Salamanca. La investigación que realizaron se centró en 56 libros manuscritos de gran formato. Aquí tenemos uno, por lo menos igual o parecido, para que ustedes hagan una idea sobre el tema de qué es un manuscrito, de qué es un cantoral y todas esas cuestiones que Margarita luego nos explicará con más certeza que nosotros, que ciertamente pues no somos expertos en la materia. Estos manuscritos de gran formato están datados entre los siglos XV y XIX y pertenecen en su mayoría al primitivo archivo del museo, que ahora están aquí en el moderno, desde que se abrieron las instalaciones del Museo Diocesano. Además incluye ejemplares del Monasterio del Puello, cuya biblioteca, ya sé que una biblioteca no es un archivo, es un arsenal de sabiduría y de consulta. Aquí también se consulta, o por lo menos así lo dejó atestiguado y escrito el padre Miguel Ramos, autor de una reseña sobre el Monasterio del Puello. También pues, veremos el trabajo realizado por dos investigadores que se extiende al archivo de Roda de Isávena. La riqueza documental del archivo es muy importante y su clasificación pues no corresponde solo a la etapa actual, sino que ha sido objeto del trabajo realizado durante varias etapas por archiveros, entre ellos el capitular y también archiveros de la curia. En los sótanos del museo, abajo concretamente, está gran parte de la historia de la diócesis de Barbastro, clasificada por secciones, y entre ellas están los fondos del canónigo Manuel Iglesias, que los cedió en una ceremonia celebrada en la sala capitular en la etapa del obispo, creo que fue el obispo anterior, don Alfonso, bueno, no recuerdo, eso nos lo dirá luego Margarita, si fue en la etapa de don Alfonso o en la etapa de don Ambrosio Echevarría, pero eso sí, recuerdo que fue en la sala capitular. Además, hay de parroquias, hay musicales, libros de coro de la catedral. Bueno, en definitiva, pues es que hablar del archivo diocesano supone hablar de muchas personas, de mucha gente. Muestra también del trabajo realizado con antelación por los que fueron archiveros del obispado, desde Ambrosio Sanz, Mariano Rus, Pablo Puello y José Lanao, que precedió a la mayor clasificación y ampliación de los libros. De todos ellos nos queda el recuerdo, pero ahora no solamente vivimos de recuerdos,
sino que también hablamos de la actualidad. Y esa es la que nos ocupa con Margarita Rodríguez de Alisal, a la que, bueno, le pedimos que nos hable del archivo. Lo mío ha sido un poco un resumen sí, muy un amplio, resumen bárbaro. muy recopilado. Los archivos son muchas más cosas, muchos siglos, muchas personas, pero cuéntanos, para la gente que no haya estado nunca y tenga interés en conocerlo, cómo es este archivo diocesano. Este archivo recoge el trabajo de la diócesis desde su fundación, es decir, un archivo va recogiendo todas las copias de toda la documentación que sale y que entra, y por lo tanto sirve para rehacer la historia de la diócesis. En este caso no toda la historia de la diócesis, esta diócesis es muy antigua, está fundada desde 1110, desde el obispo Poncio, lo que pasa es que ha pasado por unas vicisitudes muy determinadas. Primero se dejó de ser sede episcopal para pasar a depender de Huesca. Pasó después por la Guerra Civil, que toda la documentación se sacó a la plaza de Palacio con el fin de quemarla, que luego se arrepintieron. El caso es que durante toda la Guerra Civil y hasta que se pudo acometer otra vez la labor de clasificación e inventariado de toda esa documentación ya muy deteriorada, porque había estado lógicamente amontonada, muy mal conservada, todos estos archiveros que has comentado tú se dedicaron a esta labor de reinventariar, reordenar, recatalogar el archivo. Su labor ha sido tremenda, era dificilísimo, estaba toda la documentación en un montón. Yo es que recuerdo todavía pues algunos de ellos, bueno, a todos los que he citado, a Mariano Orús, en menor medida a Pablo Puello, que era muy estricto, a José Lano le acompañé muchas veces, que me recuerdo que oía del ordenador. Él era un hombre que escribía en letra pequeña, a mano, pero bueno, en su etapa descubrió, por ejemplo, un documento de Goya, que estaba puesto en el archivo, pero para contener otros documentos. O sea, eso es muy frecuente, sí. Sí, bueno, era muy frecuente, pero yo recuerdo que cuando me llamó que he descubierto un documento de Goya, pues claro, en Barbastro no es que tengamos muchos documentos de Goya, pero bueno, José Lanao y todos, bueno, sí, y luego Tomás Arcas. Y Tomás Arcas Mayo también, o sea, es que hablamos de muchos autores. Todos estos que catálogos que han ido haciendo a mano los sí, anteriores y ya en época de don Tomás Arcas, ya inventarios con el ordenador, han sido fundamentales para poder avanzar. Bueno, Tomás Arcas ya trabajó aquí, en por eso en digo estas que instalaciones. él ya inventarió en Excel muchos documentos, muchas series de este archivo, y afortunadamente eso ya ha sido un gran paso para luego digitalizar y poner información en la web. ¿Dirías que este es un gran archivo? ¿Qué categoría se le puede dar? No sé cómo se catalogan los archivos, no creo que tengan una categoría. No, me refiero por contenido. Para por la historia, provincia no lo sé, es muy importante su historia, ha sido muy importante la historia. Esta sede procede de Roda. Después dependió de Huesca, pero continuó con su trabajo. El esfuerzo que ha tenido esta diócesis por mantener su sede episcopal ha sido muy dura. Ten en cuenta que estamos entre dos diócesis muy fuertes, entre Huesca y Lérida. Había que buscar ese hueco para mantenerse y lo ha conseguido. Bueno, me quedan ganas de preguntarte que en Lérida hay mucha documentación del archivo de Roda, ¿no? Sí se llegó a ese acuerdo, que se quedara allí. Pues una lástima por lo que Hubiera me sido contó. muy bueno que si se llegaba a ese acuerdo, se hubiera obligado a que se hiciera una copia, un facsímil de toda la documentación que quedaba allí, pero eso no se recogió Eso es en lo el que acuerdo. persiguió muchas veces sin conseguirlo Enrique Calvera. Él escribió en la revista Sacra, Hispania Sacra, un reportaje muy bueno sobre esa documentación que creo que sigue en Roda de Isabena y que probablemente no volverá nunca, no lo sé. Hay documentación en Roda, pero lo más importante, el pontifical de Roda y mucha documentación de San Ramón está en Lérida, pero se llegó a ese acuerdo, no hay ningún problema ahí. Ya recuerdo que eso fue así. La pena es que en esa negociación no pensara en decir muy bien, se queda aquí, pero que llegue una copia, un facsímil a Barbastro. Creo que una vez me contó Enrique Calvera que lo intentó mucho, pero que claro, que quién pagaba aquello, me llegó a decir. Pero bueno, no se llegó, ahí está. Aquí, Margarita, me has dicho que 2 días a la semana
martes Martes y jueves. ¿Y jueves? Está abierto a cualquier persona que quiera venir a investigar. No está abierto a visitas. Un archivo no es como un museo. Un archivo no puede tener su documentación a la vista, expuesta. Se hacen estas exposiciones ocasionales precisamente para enseñar al gran público lo que tenemos. Y se hacen en general monográficas para enseñar algo concreto y poder profundizar un poquito en eso. Hoy hemos citado, bueno, lo habéis citado vosotros, concretamente dos referencias, Juan Pablo Rubio y Santiago Ruiz. Son dos investigadores. Ellos ya habían investigado previamente primero un antifonario, que vamos a ver ahora, un antifonario del siglo XV, ya lo tenían estudiado. Y estudiaron también unos fragmentos de pergamino con notación musical y lo habían publicado sus estudios. Pero no estaba estudiado el fondo de música llana, como se llama, el canto gregoriano. Los libros de canto gregoriano no estaban estudiados. Sí, la música polifónica, vino también una experta, una musicóloga, Sarah Square, inventarió y además está en el RINS, es una base de datos internacional de acceso mundial. Pero esto no estaba estudiado y afortunadamente accedieron estos dos investigadores que ya conocían el archivo y conocían la importancia estratégica de esta diócesis al ser zona fronteriza entre Cataluña y Huesca. ¿Qué influencias? A ellos les interesaba estudiar qué influencias había tenido la escritura de la música litúrgica en Barbastro. Cómo habían confluido estas influencias. Hay sobre eso también, Margarita, un libro que se editó hace años con motivo de unas jornadas en la catedral que se centró en los libros, en la música de la catedral, y ahí aparecieron en ese libro, que lo debes tener igual que lo tenemos nosotros. Claro que está. Mucha riqueza que los de Barbastro desconocemos, porque claro, entre que somos profanos en la materia y que a lo mejor no ha despertado mucho interés, pero bueno, a lo que iba a parar. Eso fue un estudio previo, sí. Pero claro, luego se necesitaba ese estudio profundo de las vertientes, tanto litúrgica como musicológica, en cuanto al contenido de los cantorales, qué parte de la liturgia contiene y cómo está escrito, la parte musicológica. Eso les interesaba estudiar, qué influencias había tenido la diócesis de Barbastro y qué influencias había sacado, que las influencias nunca son unidireccionales, siempre son bidireccionales. Por lo tanto, qué influencia y qué liturgia convergía en esta zona. Te citas estos dos, que son vuestras, las citas son más vuestras que mías. Como referencia, aquí viene mucha gente a investigar, vienen muchos investigadores, ¿les interesa el contenido de este archivo? Vienen investigadores, les interesa, y sobre todo ahora con la web están mucho más interesados. Claro, el problema es venir a Barbastro, si la documentación no está digitalizada, no se puede enviar. Ahora mismo esto no se entiende, nadie se desplaza. Nosotros ahora mismo recibimos consultas y estoy mandando documentación a archivos de Italia, de Francia, de Estados Unidos, pero gracias a que ahora estamos digitalizando y sobre todo porque en la web está la información de lo que tenemos. Claro, si nadie sabe lo que tenemos, no pueden estar interesados en ello. Además, una muy buena web, por cierto, para consulta. De esa consulta sale luego la petición de documentos. Claro, pero si no estuviera esa información, ¿cómo las universidades o los investigadores internacionales, incluso nacionales, cómo saben que eso está aquí? Entonces, hasta ahora ha habido pocos investigadores, sobre todo nos teníamos a genealogistas, que saben que aquí se conservan los libros de las parroquias, pero ahora, al estar abierta esta información, sí estamos recibiendo consultas. Margarita, ¿y qué aspecto, qué cosas en concreto o documentos despiertan más interés? Pues sobre todo información sobre santuarios y ermitas, el monasterio de San Victorián también mucho. Bien, pues también son muy solicitados los diferentes procesos civiles que ha habido en la curia, bien porque han participado como notarios los 10 sacerdotes, que antes las únicas personas letradas que sabían leer, que podían ejercer de albaceas testamentarias o de notarios, eran sacerdotes. Entonces se ha participado la Iglesia en esos pleitos, o bien porque era parte encausada o parte demandante.
Entonces, ese tipo de pleitos, los beneficios, las presentaciones a los diferentes beneficios de las diferentes parroquias de las diócesis, este tipo de información se solicita. Es muy general. Vamos a resumir porque queremos recoger también la exposición. ¿Cuántas secciones hay en este archivo, Margarita? Secciones hay unas 30 secciones, pero claro, hay que tener en cuenta que este archivo recoge el archivo de la curia, el archivo de la catedral y el archivo parroquial. En realidad son 3 archivos diferentes. 3 en 1. 3 en 1. Entonces, claro, pues el archivo capitular tiene sus series diferenciadas, es totalmente diferenciado, son diferenciados los 3 archivos, con signaturas diferentes y tratamiento diferente. Bueno, pues ahora lo que queremos es que nos cuentes y nos expliques en este recorrido la visita. Hoy va a ser una visita guiada para todo el mundo a través de las cámaras, pero eso, ¿qué se expone hoy con motivo del Día Internacional de los Museos? Y por supuesto ya te adelantamos las gracias nuestras por atendernos y las gracias de la gente que, gracias a ti, valga la expresión y la redundancia, van a conocer este archivo. Pues ya que estamos en el capítulo de gracias, gracias a vosotros y muchas gracias a los colaboradores que han hecho posible esta exposición, porque está claro que este volumen de libros y el peso que tienen no lo hubiera podido hacer yo, ha sido gracias a los colaboradores del archivo, tanto los que han participado en el montaje como los que estaban haciendo el trabajo diario para que nos pudiéramos dedicar otros a esta exposición. Entonces, bueno, muchas gracias a los colaboradores del archivo. Ahora ya vamos de tu mano. Empezamos el recorrido con este antifonario del siglo XV que ya estaba estudiado por el padre Juan Pablo Rubio y le dio muchísima importancia por 3 motivos. En primer lugar, por lo raro que resulta el encontrar un cantoral del siglo XV, porque a partir del Concilio de Trento, es decir, ya mediados finales del siglo XVI, se cambió la liturgia. De ser una liturgia que se cocía dentro de la diócesis a centralizarla en Roma. Por lo tanto, al cambiar la liturgia hubo que adaptar los libros de coro a ese nuevo rezado. Con este nuevo rezado nacen esos nuevos libros y por lo tanto estos se quedan en desuso. Y su fin ha sido en casi todos los casos, la reutilización de sus páginas. El pergamino es un material fuerte que sirve para cubiertas de libros, para cubiertas de legajos, y casi todos han tenido ese fin. Es muy extraño, por lo tanto, encontrar un antifonario, un libro de coro anterior al Concilio de Trento. Y aquí tenemos este ejemplar y además muy bien conservado. Vemos que además es un temporal, es decir, contiene rezos de muy variados momentos, si no sería un santoral, es decir, contiene rezos de Adviento y de Viernes Santo, es decir, rezos cristológicos en momentos que no tienen una fecha fija en el calendario diocesano. Seguimos el recorrido. Tenemos aquí un salterio. Llama la atención que no tiene prácticamente partitura, y esto es porque los salterios, que son los salmos, eran recitados. ¿Por qué se considera, por tanto, un libro de coro si no tiene partitura? Porque tenían un tono recitativo estereotipado, que era un tono musical, no era de partitura, era un tono convencional que se había adaptado para esa recitación. Nos suena como cuando recitábamos las tablas de multiplicar, ese 2 por 1 es 2, que era un tono recitativo, pues esto exactamente lo mismo. Vamos a hacer una pasada general, no nos vamos a detener en cada uno de los libros, pero sí quiero llamar la atención porque la selección que se ha hecho es de los libros
que ya estaban aquí en la catedral, que recopilaban no solo los de la catedral, sino los del convento de San Francisco, los de San Victorián, sino que ahora se han traído con motivo de la nueva catalogación, del trabajo este que han hecho los investigadores, se aprovechó para que entraran en catálogo también los libros que estaban conservados en el Puello y en Roda de Sávena. Por lo tanto, dentro de esta selección que hemos hecho, también hemos traído, como se puede ver en las cartelas, libros del monasterio del Puello, como puede ser este antifonal de oficio, y también veremos después algunos de Roda. Algunos de estos cantorales están trabajados de forma muy rica. El hecho de contener los rezos, la liturgia dedicada al Señor, lógicamente les llevaba a utilizar todos los recursos disponibles en hacer unos libros lo mejor que ellos eran capaces de hacer. Vemos que aquí en este caso las letras capitulares, las letras que inician cada uno de los capítulos, están trabajadas en pan de oro. Tenemos esta selección de fragmentos de pergaminos que ya había estudiado también el padre Juan Pablo Rubio. Le dio muchísima importancia al hecho de que fuera una serie cronológica ininterrumpida desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Esto le dio la posibilidad de estudiar no solo la notación musical, el neuma, es decir, los signos utilizados en la Edad Media, de aquí de Barbastro, sino poder hacer un estudio comparativo de la liturgia que confluía en este territorio por ser zona fronteriza, teniendo en cuenta que la diócesis procede de Roda de Sávena, de la primitiva sede episcopal de Roda de Sávena, muy en contacto con el aseo de Urgell, y que además posteriormente dependió de Huesca. Por lo tanto, le interesaba mucho hacer ese estudio comparativo, y esta serie de fragmentos de pergaminos, como decía antes, esta serie ininterrumpida, serie cronológica desde el siglo XII al XVI, le sirvió para ver esa evolución que había seguido la notación musical y la liturgia en esta zona. Tenemos aquí otro de la Catedral de Barbastro, otro antifonal de oficio que también contiene salterio, es decir, también contiene salmos, y es para el triduo sagrado. Aquí en el taller hemos puesto los que están más deteriorados, los que este sería su lugar natural, por lo deteriorados que se encuentran. Es curioso que en la portada conserva todavía el pelo de la piel del animal con el que se forró. Este es un salterio, comprobamos también cómo no tiene partitura, como este se ceñía a un tono recitativo que todos conocían. Los salmos estaban obligados, tanto los monjes como los sacerdotes, a rezarlos a diario, acudían al rezo de los salmos y se recitaban. Es un ejemplar precioso este salterio. Y este también destrozadísimo, también perteneciente a la Catedral de Barbastro, que a ver si conseguimos un buen patrón que nos permita un presupuesto para su restauración. Tenemos aquí la representación de Roda con este antifonal también, que es santoral, propio de santos, es decir, un santoral no es estrictamente una liturgia dedicada a los santos. Los santorales recogen las oraciones cristológicas de la Virgen María y de los santos que tienen una fecha especificada en el calendario, es decir, no entrarían las partes movibles como serían Adviento, Pascua, sino fechas determinadas en el calendario. Aquí tenemos otro antifonario, también de Roda. Vemos que tiene una misa dedicada a San Valero, que porque se recogieron allí sus reliquias cuando aparecieron en el Pirineo, se recogieron allí, estuvieron
muchísimos siglos hasta que Zaragoza las reclamó. Cuando se consiguió recuperar Zaragoza, pidieron las reliquias y se les entregaron. Esto cerrado, lo hemos expuesto cerrado precisamente para que se pueda observar el tipo de herrajes. Se conservan muy bien, está muy bien conservado este libro, que se pueda ver la encuadernación en madera, forrado con piel, muy trabajada, y unos herrajes también muy bien trabajados y muy decorativos. Otro antifonal de oficio. Hay que tener en cuenta que una cosa es la tipología litúrgica, en este caso es un antifonal de oficio, pero la ocasión liturgia es una segunda descripción, es decir, es un antifonal, recoge antífonas, que son trozos pequeños de las escrituras, fragmentos sacados de las escrituras, pero ¿en qué momento se utilizan? Pues en este caso concreto, desde Adviento hasta el Domingo de Ramos. Ahora. Bien, pues esta es la selección que hemos hecho para poder mostrar a todo el que quiera conocer el fondo musical, el fondo de música llana del archivo diocesano de Barbastro. Sobre todo hemos elegido este tema monográfico porque queríamos dar a conocer lo que nos han catalogado. Previamente no sabíamos lo que teníamos, afortunadamente ahora con esta investigación que se ha hecho lo sabemos, y hemos querido transmitirlo para todo el que quiera saber con qué fondos cuenta el archivo diocesano. Gracias.